Mi nombre es Gustavo Cotera, soy cirujano oncólogo, trabajo en el Instituto Oncológico Luis Racetti, mm, trabajo igualmente en la Universidad Central de Venezuela como profesor en la cátedra de anatomía, cirujano general, cirujano oncólogo con un doctorado en ciencias médicas. En esta oportunidad vamos a continuar con la conferencia o la charla que comenzamos en el bloque anterior eh, y que por motivos de tiempo tenemos que fraccionar. Así que continuemos con la charla anterior. Dentro de los biomarcadores que tenemos y que pueden generar pronóstico, los más conocidos son la cromogranina, que al mismo tiempo sirve como diagnóstico, la enolasa neuroespecífica y el péptido liberador de progastrina. Vamos brevemente a describir cada uno de ellos. Probablemente la cromogranina A, la más fácil de medir de todas ellas, es plasmática y puede generarnos además una gran cantidad de información, nos puede determinar en función a su volumen o a su determinación o a las cifras que estén circulantes en el paciente, qué cantidad de masa tumoral puede determinarnos la sobrevida, e indirectamente la carga tumoral, la sobrevida libre de progresión y además es predictor de respuesta. De ahí es importantísimo que tengamos la capacidad de medir cromogranina. Igualmente, la enolasa neuroespecífica nos sirve como diagnóstico y se asocia mucho más, en forma mucho más sensible a los tumores pobremente diferenciados o G3 con una sensibilidad que va hasta 62 y 63%, mientras que para los bien diferenciados y moderadamente diferenciados cae esta sensibilidad a 19% y 57%. Por lo tanto, tenemos que asumir que la enolasa específica tiene un valor adicional al de la cromogranina A, fundamentalmente en tumores pobremente diferenciados. Otro elemento que podemos tomar como pronóstico para estos pacientes es la estadificación TNM. Mientras más aumente la T o la N, es peor el pronóstico y nos facilita al mismo tiempo entrar en esta clasificación, generar elementos de pronóstico y tratamiento. La razón por la que esto se validó y se propuso fue una discusión intensa que se generó en los años 2006-2007, tanto en Europa como en Estados Unidos, para que finalmente en el 2010 se aceptara esta clasificación y estas formas de medir los tumores. Vemos en esta gráfica en la que también estadísticamente hay diferencia en cuanto a la sobrevida acumulada cuando separamos por etapas a estos pacientes. Por lo tanto, queda entendido que es interesante e importante tenerlo por etapas para poder generar también un pronóstico adicional. ¿Cómo se clasifican entonces? Definitivamente la clasificación TNM es muy bien utilizada y aceptada para los tumores bien diferenciados de estómago, duodeno, yeyuno, ileum, colon y recto, individual para cada uno de ellos, y difiere de estas clasificaciones INETS y AJCC solamente en las lesiones de apéndice y de páncreas con unas muy pequeñas diferencias. Aquí observamos como en el T2 y el T3, tanto en páncreas como en apéndice, hay algunas pequeñas diferencias donde se ha logrado entender y demostrar que probablemente la clasificación INETS es un poquito más sensible específicamente en estos dos sitios. Sin embargo, hay que destacar que ambas son válidas, son utilizadas y realmente productivas. ¿Cómo tratamos los tumores neuroendocrinos? Bueno, desde el punto de vista médico hay una serie de elementos que podemos utilizar. La quimioterapia, el tratamiento biológico y dirigido, con una gran cantidad de elementos, análogos de somatostatina, interferón, inhibidores del mTOR o algunas moléculas tipo inhibidores de tiroxinquinasa e inhibidores del VEGF. Sin embargo, y probablemente el gran aporte
que tenemos y por lo que ha tomado realce estos pacientes es que después de haber tenido una muy sombría intervención sobre ellos desde el punto de vista médico, aparecieron una serie de estudios, entre los que describo el PROMIT, publicado en el Journal of Clinical Oncology en el año 2009, que habla de la utilización del octreotide como elemento que genera una sobrevida libre de progresión interesantísima con respecto a el placebo, con una diferencia estadísticamente significativa, y en los casos que no mejoraba esto, generaba estabilización de enfermedad, y adicionalmente se demuestra el criterio del efecto antitumoral per se que tiene el octreotide, por lo cual es innegable el beneficio en los pacientes con indicación del octreotide, su respectiva utilización como tratamiento médico. Estas son las curvas que demuestran el beneficio de la utilización del octreotide con respecto al placebo en los pacientes con indicación de su utilización. El otro elemento a destacar para el tratamiento médico de los tumores neuroendocrinos es la aparición del everolimus, cuyo trabajo demostrativo y con el que se aprueba su utilización es el Radiant 3. Aquí tenemos la reseña del New England Journal of Medicine, publicado en febrero del año 2011, donde es superior el everolimus sobre el placebo, aumentando la sobrevida libre de progresión en forma sustancialmente estadística y significativa estadísticamente, por lo cual se aprueba su utilización específicamente para los tumores metastásicos de origen pancreático, con el beneficio concebido de su utilización. Estas son las curvas originales del trabajo que demuestran el beneficio con respecto a la utilización de placebo. ¿Qué hacer cuando la enfermedad no es avanzada? Bueno, pues debe tratarse desde el punto de vista sintomático, con lo que tengamos como tratamiento a mano, el síndrome carcinoide, utilizar somatostatina u octreotide, para las diarreas, la peramida, difenoxilato, para los dolores, preferiblemente AINES no acetaminofén, las obstrucciones parciales, como convencionalmente se trata cualquier obstrucción intestinal, y con reposición de hemoderivados en caso de que existan hemorragias. La somatostatina hay que destacarla dentro del manejo de los tumores neuroendocrinos, y hay que destacarlo porque inhibe no solamente la secreción de insulina y de hormonas de crecimiento, sino casi todos los elementos o casi todos los productos de secreción endocrina del tracto gastroenteropancreático en función a su afinidad por los receptores de somatostatina. Es importante destacar que tiene una velocidad de metabolización muy rápida y que los análogos de somatostatina cumplen igual función que la somatostatina, probablemente con menos efectos colaterales. Destacamos dentro de estos análogos el octreotide, mucho más estable, con menos efectos colaterales. Hay una presentación de esto de larga duración y actúa sobre todas estas hormonas endo y exocrinas conocidas, con una disminución de la aparición de los síntomas o del control de los síntomas del síndrome carcinoide en forma casi inmediata después de su utilización. ¿Cuándo considerar la cirugía como forma de tratamiento? Bueno, deben ser resecadas todas las lesiones que puedan ser resecadas. Es importante mencionar que en tumores de más de 1 centímetro es la única forma de considerar la curación, que el 50% de estas enfermedades tienen metástasis linfáticas o linfonodales que deben ser resecadas, y la única forma de llegar a ellas es con cirugía, y que a pesar de todo, las resecciones parciales tienen cabida en este tipo de tumores para mejoría de síntomas. Hay que destacar que en lesiones de menos de 2 centímetros definitivamente la cirugía es curativa. En las lesiones de más de 2 centímetros deben realizarse procedimientos radicales tipo adenocarcinomas, que para la enfermedad local, regional o a distancia, el máximo esfuerzo quirúrgico siempre es una meta.
Cuando estas lesiones están en apéndice secal, definitivamente las lesiones de menos de 1 centímetro, la apendicectomía simple es curativa. Para las lesiones de más de 2 centímetros debe considerarse hemicolectomías radicales derechas y entre 1 y 2 centímetros considerar apendicectomías versus resecciones segmentarias de acuerdo a su ubicación en la base o en la punta de la apéndice, sin olvidar que hay que tener especial énfasis en el apéndice porque es el sitio más frecuente y se calcula que 1 de cada 300 apendicectomías tendrá un tumor neuroendocrino. Cuando hablamos de intestino delgado y tumores en esta localización, es importante destacar que producen con mucha frecuencia cuadros obstructivos, así como una reacción fibroblástica intensa, son casi siempre poco diferenciados, con metástasis regionales en el 85% de los casos y puede llegar a ser multicéntrico hasta el 60% de los casos. Las resecciones segmentarias radicales son la norma con disecciones linfáticas regladas. Para el recto, las extirpaciones endoscópicas en lesiones de menos de 1 centímetro y resecciones transanales en lesiones menos de 2 centímetros son fundamentales y son curativas. Para las lesiones de más de 2 centímetros, la cirugía radical preservadora de esfínteres es la meta, con especial énfasis mencionando que el ultrasonido endoscópico nos da una información que nos determina esta conducta que estamos mencionando. Para las lesiones gástricas, es importante también mencionar que estas lesiones, mientras mejor diferenciadas, producen más gastrina y tienen mejor pronóstico, mientras que las que producen menos gastrina tienen peor pronóstico ya que son menos diferenciadas. Las lesiones de menos de 2 centímetros, únicas o múltiples, pueden ser resecadas endoscópicamente y las de más de 2 centímetros cumplen criterios de cirugía radical con disecciones regladas tipo adenocarcinomas gástricos. Hay una subclasificación de estas lesiones en el estómago, en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de acuerdo a cómo se generan. Las tipo 1 y tipo 2 bien diferenciadas y las tipo 3 esporádicas mal diferenciadas y de mal pronóstico. Este es un algoritmo de manejo de los tumores neuroendocrinos a nivel gástrico con el respectivo cruce entre cada uno de las condiciones que tenemos para las resecciones locales y cambiar a resecciones segmentarias o radicales en función a las respuestas conseguidas. Con respecto al páncreas, es una de las condiciones más interesantes que tenemos los tumores neuroendocrinos. Probablemente es el único órgano que nos queda a los cirujanos, en los que podemos hacer enucleación y disecciones en enfermedad de menos de 2 centímetros en función a que generan igual sobrevida que las resecciones más radicales, pero en aquellas lesiones de más de 2 centímetros tenemos que hacer cirugías radicales. La clasificación de estos tumores va a depender de la célula que se origina. En esto tenemos gastrinomas, somatostinomas, insulinomas, glucagonomas, pipomas o pipomas. Sin embargo, hay que destacar que a pesar de que cada uno de estos tiene una manifestación diferente y metabolitos de producción con formas diagnósticas diferentes, casi todas ellas responden al mismo tratamiento o a igual tratamiento. Tal cual como habíamos dicho, octreotide o everolimus en cualquiera de sus formas o combinados de acuerdo a las necesidades y a las condiciones propias que tengamos por cada uno de ellos. Creo entonces que con esto hemos hecho un resumen que puede concluirse terapéuticamente en que el diagnóstico debe ser preciso en estos pacientes, debe haber criterios claros para el manejo, control de manifestaciones clínicas, así como control de las lesiones primarias y control de las lesiones metastásicas cuando sea necesario, con tratamientos complementarios, adyuvantes o paliativos en función de lo que tengamos, y un control y seguimiento adecuado nos garantiza una sobrevida prolongada a cambio en otras oportunidades de estabilización de enfermedad con un beneficio inequívoco a todos nuestros pacientes.
Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de utilidad y dispuestos a seguir colaborando.